se seca su herida, se oyen ya los pasos del rey que se aproxima, hasta ver aún nos queda anunciar a fuego gente que Jesús está volviendo. Amén, amén. So, empezamos, ¿te parece? Ajá, sí, claro que sí. Bueno, hermanos, en la noche de hoy tenemos, como lo había dicho Miguel, pues el capítulo número 9, que se titula La Semana Literal, y entonces vamos a empezar a adentrarnos en la lectura y ya poco a poco vamos a ir triturando el mensaje que el Señor nos tiene para el día de hoy. Amén. Amén. Roselis, ¿tú vas a leer? Bueno, ¿quieres que empiece? Ok, voy a empezar. Okay. La semana literal. Al igual que el sábado, la semana se originó al tiempo de la creación y fue conservada y transmitida a nosotros a través de la historia bíblica. Dios mismo dio la primera semana como modelo de las subsiguientes hasta el fin de los tiempos. Como las demás, consistió en 7 días literales. Se emplearon 6 días en la obra de la creación. Y en el séptimo Dios reposó y luego bendijo ese día y lo puso aparte como día de descanso para el hombre. En la ley dada en el Sinaí, Dios reconoció la semana y los hechos sobre los cuales se funda. Después de dar el mandamiento, acuérdate del sábado para santificarlo, Éxodo 28, y después de estipular lo que debe hacerse durante los 6 días y lo que no debe hacerse el día séptimo, manifiesta la razón por la cual ha de observarse así la semana, recordándonos su propio ejemplo. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el sábado y lo santificó. Esta razón resulta plausible cuando entendemos que los días de la creación son literales. Los primeros 6 días de la semana fueron dados al hombre para su trabajo, porque Dios empleó el mismo periodo de la primera semana en la obra de la creación. En el día séptimo el hombre debe abstenerse de trabajar en memoria del reposo del Creador. Okay. Habíamos dicho que ahí, ¿verdad? Parábamos. Amén. Sí, aquí vamos a hacer un alto porque hemos entrado ya a la esencia del tema. Y bueno, nos damos cuenta cómo la pluma inspirada de una forma muy clara y muy concisa nos habla con respecto a de que la semana es literal, porque verdaderamente el Señor pues la usó durante todos los primeros 6 días para realizar su creación, y nos habla sobre el cuarto mandamiento, que es el día séptimo, para guardarlo, santificarlo. Y yo quisiera leerlo completo para que lo recordemos, aunque muchos ya lo sabemos y lo conocemos, pero no nos cansamos de recalcarlo. Nos dice Génesis 20, el verso 8 al 11, nos dice: acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el día
mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el día séptimo. Por lo tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Aquí vemos la descripción muy clara, como nos dice la pluma inspirada, que nos indica qué se debe de hacer y qué no se debe de hacer. Entonces, para nosotros que hemos abrazado el mensaje por la gloria y la honra del Señor, hemos logrado discernir, hemos logrado comprender y entender estas verdades. Pero la idea creo que la idea de esta noche, de recalcar tanto este mensaje, es de que nosotros debemos estar tan bien cimentados, tan bien arraigados a lo que consideramos que es verdad, a lo que consideramos que es correcto como cristianos, porque sabemos que en los tiempos que se acercan, en los tiempos finales, es ahí donde vamos a ser zarandeados, es ahí donde verdaderamente va a ser nuestras pruebas en los tiempos finales. Entonces, no considero que estos temas sean como retrillar y retrillar el mismo mensaje. Los considero de igual índole muy importantes, porque debemos construirlos día tras día y estar más firmes, y cada día que los veamos encontrar algo nuevo en lo cual no lo veíamos anteriormente y en lo cual el Señor nos habla. Porque necesitamos no solamente estar convencidos, necesitamos estar verdaderamente aferrados al Señor para poder nosotros salvaguardar este mensaje dentro de nosotros y dentro de muchas personas que también el Señor va a poner en nuestro camino para nosotros ayudarlos a guiar, a que también entiendan y comprendan. Sabemos que el enemigo está trabajando fuertemente en esta obra, y él no siempre, desde hace muchísimos años, ha tratado de tergiversar, ha tratado de torcer todo lo que el Señor desea que nosotros conozcamos. Para nosotros es algo que es claro y que hemos afirmado con un así dice Jehová, porque el Señor en su palabra, en Génesis 2, del 1 al 4 podemos leer, nos dice: fueron pues acabados de los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la gran obra que hizo. Y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. El cuarto nos dice: estos son los orígenes de los cielos y de la tierra, cuando fueron creados el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. Así que mis hermanos, para los que de pronto están nuevos en el mensaje y aquellos que también ya llevamos cierto tiempo, es importante recalcar que el Señor nos dice, nos instruye sobre que fueron en 6 días que fue la obra. Él usó toda la semana completa. No ha sido cuestión de evolución, no ha sido cuestión de que han pasado miles y miles de años antes de que el hombre llegara a lo que es, porque venía en una evolución, la tierra, toda la naturaleza. Realmente cuando nosotros podemos escuchar este tipo de temas, pues en lo personal, Roselis y Miguel, yo siempre he como cuestionado mucho la educación, donde cada uno de nosotros hemos ido a educarnos. Yo fui educada en un colegio público normal en Colombia, y por ende pues también se me dio el conocimiento de la evolución, se me dio el conocimiento teórico de los científicos, de los geólogos, de los físicos, de todo, de donde fue por una explosión que se dio la evolución del ser humano poco a poco, y tardó miles y miles de años en hacerse, y que venimos del mono y todo eso, aunque también nos daban religión, pero ese mensaje no era como tan contundente, así que siempre dejan como la puerta abierta para que el estudiante pues tome la posición que desee. Pues estamos en un país libre y la persona puede tomar la decisión que quiera y pensar lo que quiera, pero realmente cuando estudiamos la Biblia a profundidad,
con lupa, con mucho más detalle, con mucho más precisión, como la que brinda el Señor a darnos su sabiduría, pues comprendemos que todo aquello que hemos aprendido ha sido falso, y empieza el proceso en nuestra mente y en nuestro corazón, siempre lo recalco, de desaprender tantas cosas y aprender las nuevas en Cristo Jesús. Este es mi aporte hasta el momento. No sé, Luis o Miguel, si desean también compartir. Sí, realmente, Mónica, estoy de acuerdo contigo. Tristemente, el enemigo de las almas ha querido poco a poco separar al hombre de Dios completamente. Ese es su trabajo y lo ha hecho muy bien, ¿verdad? Usando precisamente a lo que él creó, que es la ciencia, para inventar, pues, que fue no una semana literal, sino de miles de años, porque en la mente limitada, pues, no cabe de que un ser pueda hacer la creación en tan poco tiempo, ¿verdad? Y eso me llama mucho la atención, porque realmente le comentaba a Miguel que nosotros vemos cuántas personas han querido llegar a la palabra de Dios, pero no para encontrar en esta salvación, encontrar al Señor, encontrar algo diferente que los libre del pecado, ¿no? Que es Dios a través de su palabra. Y lo que ellos lo que les place hacer es tratar de encontrar cómo justificar sus creencias que han introducido al mundo, ¿verdad? Separándolos de lo que dice la palabra de Dios en sí, o sea, tergiversan todo y toda su conveniencia. Lamentablemente, es muy triste, porque he conocido a personas así que me han dicho, oh sí, yo me he leído la Biblia cuántas veces, y sí, y qué ha pasado, qué cambio han tenido. Realmente Dios no ha entrado porque ellos no le hemos dado la oportunidad, porque cuando venimos con un corazón contrito y humillado a buscar, a querer saber, a que Dios nos eduque, y como dijiste, a desaprender para volver a aprender, pero que nos enseñe el maestro de maestro, que es Cristo Jesús. Entonces ahí va a haber cambio. Yo pienso que esas personas, que hay tantas evolucionistas, maestros, profesores, si ellos realmente buscaran sintieran esa necesidad de Dios, al sentir ese vacío en sus corazones, ya Dios haría un cambio hermoso en sus vidas, si vinieran con una humildad y no usaran la palabra para cuestionarla y buscar en qué punto pueden encontrarle fallas y como dije, justificar lo que han enseñado al mundo. Hay mucho que poder cubrir esto, como lo que está pasando ahora mismo, muy triste con respecto a el género, la ideología de género. Estaba escuchando algo que me dejó, bueno, uno dice cuando ve estas cosas, uno piensa, Señor, si tú no vienes pronto, ¿qué ha de pasar? Ya, no sé si han escuchado que ya no solamente se complacen con hablar de 5 géneros, ¿no? Que es el de las lesbianas, el gay, los heterosexuales, los homosexuales, los transexuales, ¿no? Ahora dice que hay 112 géneros que han ya sacado en el asunto del negocio de la ideología de género, porque todo es un negocio. Y digo, qué cosa tan terrible, Señor, qué ofensa hacia ti. O sea, no se conforman con ese invento de sacar, de que aparte de lo que Dios creó, que es 2 sexos, hombre y mujer, no más. Y ahora inventar el asunto, esos tienen tantos nombres que uno quiero buscarlo porque lo anoté, el género de transracial. O sea, ahora la gente puede escoger la raza que quiere, imagínense, ¿sabían eso?
increíble, o sea que el que tiene raza negra o de color, puede hacerse blanco y viceversa, haciéndose injertos y cuanta cosa pueda. Para cambiarse de sexo ellos pueden pagar $20,000 para hacer eso, y es un negocio, porque en esto no solamente es los $20,000 que pagan, sino que tienen que darle mantenimiento para mantener ese sexo falso, ¿no? Que trabaje todas las hormonas adecuadamente. Entonces tienen que mantenerlo pagando y viven, imagínense, viven esclavos de eso. Qué triste. Entonces, por otro lado, está esta nueva ideología de se llama tiene transexual, o sea, cambiarlo de sexo, transexual, y además de cambiarse de la edad. Dice que un hombre de 56 años decidió, casado, con hijos, decidió que ya él no quería ser un hombre de 56 años. Ahora se cambió a mujer y a una niña de 4 años. ¿Se imaginan eso? Y entonces con hijos decidió que no quería ser más hombre. Ajá. Y se cambió el género. Ya. Imagínate. Y ahora se cambió el género, ahora es una niña. Exacto, hermano, sí. Y que ya no quiere ser, y entonces ahora resulta que la familia, pues imagínense el dolor para la familia, pero parece que a la familia ni le interesa eso, porque como todo es permisivo ahora, y el que se opone a eso, entonces ahí es donde va uno preso, porque ese es el ataque que Satanás está haciendo grandemente. El hombre dice que pues ahora, siendo niña, y como lo apoya la ley, él puede hacer lo que quiere, él puede cambiarse lo que desea, y ahora, como sus padres murieron, entonces lo adopta una familia que ya tiene a su vez, creo que, niños de esa misma edad. Imagínense el desastre. Y eso es ya no se le llama ninguna enfermedad, porque eso es para un hombre, un ser humano hacer eso de esa edad es como un tipo de esquizofrenia, pero ya eso no se le llama nada, sino es algo normal. Y otro caso que decía también ahí es sobre una mujer que se casa con un delfín, ahí creo que en Inglaterra. Digo yo, Señor, ¿hasta dónde vamos a llegar, Padre? Me dio tanta tristeza, porque yo digo, Señor, de verdad. Y nosotros, como pueblo de Dios, pienso que estamos perdiendo mucho el tiempo, porque valga la redundancia, estamos contra el tiempo. Estamos llegando ya a un momento en que, si no estamos tomando decisiones en estos momentos, va a llegar un punto que va a ser demasiado tarde para saber qué vamos a hacer, ¿no? Amén. ¿Qué vamos a hacer? Y quería leerles, hablando de eso, perdónenme. Ok, Romanos 1, 25 al 28. Dice, muy interesante y muy al punto: ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. El 26. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios les entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Y esto me llamó mucho la atención, estos versículos, porque es exactamente lo que estamos viendo, hermano. Y tenemos que
orar mucho por esas almas que se están perdiendo, porque se imaginan, a veces, no sé si les pasa, uno está en una tienda, en un supermercado, donde sea, también me parte ver a un hombre ahí homosexual y con un orgullo, o con un orgullo que bueno, que lo mira a uno y dice, como diciendo, ni te atrevas a mirarme mal, ¿no? Y uno tiene que disimular porque qué, pero digo, qué triste que nos están cerrando las puertas para poderle decir al mundo lo que tiene que saber, porque Cristo está a las puertas y es nuestro deber como cristianos, conocedores de la verdad, decir lo que tenemos que decir, pedirle a Dios y afrontar las consecuencias, ¿verdad? Y bueno, me parece, perdón, esto que tomara mucho tiempo, Miguel, mucho al punto de esto, como el Señor estableció la semana literal, ¿verdad? Que fue en una semana, y esto pues el hombre lo quiso cambiar a otra manera, ¿verdad? Y me parece mucho que tiene que ver con esto. Bueno. Claro que sí, Roselis, completamente de acuerdo con lo que acabas de exponer. Yo simplemente puedo apoyar un poquito lo que tú estabas diciendo. Igual, Mónica, qué interesante lo que Mónica había dicho anteriormente, que quizás estos estudios nosotros como adventistas del séptimo día lo hemos escuchado una y otra y tras vez, ¿no? Pero ¿saben qué, queridos hermanos, amigos? Sabe que estos temas va a ser para nuestras vidas por toda la eternidad. Debemos de gozarnos, debemos de sentir alegría cuando se toca estos temas, especialmente que en esta noche se está hablando de la semana literal, pero si nos damos cuenta, el enfoque que tiene el estudio en esta noche es basado al séptimo día y la ley del Señor. Me llama mucho la atención como Mónica expuso, igual que Roselis, cuando no se obedece la ley del Señor hay consecuencias, queridos hermanos. Y claro, el enfoque que tenemos es de la gente afuera, la gente que no entiende los mandamientos del Señor. Pero la pregunta, ¿qué tal para el pueblo profeso de Dios? ¿Realmente nosotros estamos siendo obedientes a los mandamientos del Señor? ¿Realmente estamos cumpliendo, como dice aquí la palabra del Señor? Porque fue Él nuestro ejemplo. Él nos deja esta semana literal, porque el Señor hizo los cielos y la tierra en 6 días, y el Señor descansó el séptimo día. Quiero llevarlos en la palabra del Señor para que no sean nuestras palabras, que podríamos expresarlos en esta noche. Los quiero llevar en Génesis 2, 1 hasta el 3. Dice así: fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Nuevamente, algo interesante, el verso 3 dice así: bendijo Dios el día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Es algo interesante, queridos hermanos, amigos, Mónica, Roselis, que hoy en día estamos aquí estudiando la palabra del Señor. ¿Qué importancia tiene el sábado? Se puede imaginar que el Señor hizo los cielos y la tierra, todo lo que hoy en día vemos. El Señor primeramente descansó el día séptimo. Descansó y nos dio ejemplo. Nos dio ese ejemplo del Señor, y luego, una vez que el Señor había descansado, ¿qué hizo? Bendijo y santificó el día de reposo. Tiene importancia, por supuesto. También queremos dejar algo bien claro, ¿no? Porque aquí nos está hablando también la sierva del Señor desde aquel entonces, cuando el Señor dio los mandamientos desde el Sinaí. Los quiero llevar en Éxodo 31, 18. Todos aquellos que tienen la palabra del Señor, por favor, Éxodo 31, 18, dice así la palabra del Señor, 31, 18. Y dice: y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él, en el monte Sinaí,
2 tablas del testimonio, tablas de piedra escrita con el dedo de Dios. Qué hermoso, queridos hermanos. Aquí nos damos cuenta y estamos ampliando un poquito más de lo que estamos estudiando en esta noche, lo que propuso Mónica de Roselis. Nos damos cuenta realmente que el Señor fue quien escribió sus mandamientos, los escribió con su propio dedo. ¿Qué nos dice Éxodo 32:16? Dice así la palabra del Señor, dice: y las tablas eran obra de Dios, y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. ¿De quién? De Dios, claramente. Dice la palabra del Señor que fue el Señor mismo. Las tablas, las obras, las escrituras es del Señor. Por eso tiene mucha importancia para todos aquellos que creemos que los mandamientos del Señor tienen que ser una prioridad de nuestras vidas. Aquí la sierva del Señor le da tanta énfasis el día de reposo. Ahora, me encantó lo que propuso Roselis hace un momento, que hoy en día estaba hablando de la ideología del género, que hoy, no solo eso, ¿no? Sucede tantas cosas a nivel mundial, tanta violencia, criminalidad, desorden social y tantas cosas que suceden, tantas cosas que vemos, por una sencilla razón. Y creo que Roselis también tocó un poquito a Romanos 1 de 21 hasta el 28, ahí el apóstol Pablo nos especifica un poquito más, tan amplio la palabra del Señor, cuando realmente el ser humano no llega a obedecer la palabra del Señor. También dijo la hermana Roselis que hay tanta gente, ¿no? Tantos que quieren sobrepasarse más que Dios. El mismo acto y la misma actitud que tuvo Lucifer en aquel entonces, el ángel caído. Leo Isaías 24, los quiero llevar en Isaías 24, leemos desde 4 hasta el 6, dice así: se destruyó y cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo, y enfermaron los altos pueblos de la tierra, y la tierra se contaminó bajo sus moradores. ¿Por qué razón? Aquí dice el profeta Isaías: porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno, y por esta causa la maldición consumió la tierra y sus moradores fueron asolados. Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra y disminuyeron a los hombres. ¡Qué tremendo! Ahora, regresemos un poco atrás con lo que dijo Mónica, que quizás son estudios que podríamos decir muy repetitivos. Pero queridos hermanos, para cada uno de nosotros tiene que tener un valor tan grande en nuestras propias vidas, porque nos damos cuenta que la ley del Señor, aquí claramente dice el profeta Isaías, que falsearon la ley del Señor. Y no es precisamente lo que ha sucedido, y eso es lo que hoy en día vivimos. Vivimos en una sociedad que para todo el mundo es tan simple pisotear la ley del Señor. Pero también estoy de acuerdo con Roselis que a veces perdemos tiempos, y lo digo por mí, no generalizo, lo digo por mí, perdemos tiempos, queridos hermanos, amigos, conociendo el momento que andamos viviendo, sabiendo que no nos queda mucho tiempo, y vagamos en cosas insignificantes en la vida, y es deber y es trabajo nuestro de decirle al mundo que Cristo está a las puertas. Pero ¿con qué derecho podemos decir o proclamar ciertas verdades si también nosotros transgredimos la ley del Señor? Por eso me encantó la introducción que hizo la hermana Mónica, diciendo que quizás estos estudios o temáticas se nos hace un poco repetitivo. No es repetitivo. Es que el Señor con su misericordia nos habla continuamente, porque el espejo nuestro son los 10 mandamientos, dice el apóstol Pablo. Realmente los 10 mandamientos es un espejo personal donde podemos ver y verificar las manchas de nuestros propios pecados. Porque si nosotros no nos vemos en ese espejo, creemos que estamos bien
y sin mancha y sin pecado. Por eso nuevamente me encantó este estudio en esta noche, porque está hablando de la ley del Señor y específicamente el día sábado. Mónica, discúlpame, te quité mucho tiempo y seguimos. No sé si quieres aportar algo más. No, está muy bien, tranquilo, no, está perfecto. De verdad que los aportes han sido muy buenos, los de Roselis y también los tuyos, porque de verdad que debemos como concientizarnos, debemos como ser claros, como definirnos realmente nosotros hacia dónde vamos, qué queremos, qué es lo que deseamos de verdad en nuestra vida espiritual, y sobre todo está en juego nuestra vida eterna. No está en juego cualquier cosa insignificante, está en juego algo de mucho peso, es la razón por la cual Dios nos ha dado la vida, es por la cual nosotros estamos en este periodo y el Señor nos está dando vida, salud, sabiduría, nos está dotando de tantos dones, de tantas bendiciones para que nosotros podamos ser idóneos, para nosotros poder realizar su obra. Y muchas veces nos sentimos fortalecidos, muchas veces nos sentimos hasta confiados, Miguel, y nos relajamos, ¿sí? No simplemente nos dejamos allí porque nos sentimos que estamos muy bien y fortalecidos en X o Y tema, y de repente meditando un poco con respecto a lo que se viene, como la hermana Roselis comentaba, todo esto que se está viviendo, todo esto que los hermanos en el amor en Cristo comparten en la cadena del chat, nos dejan asombrados. Yo en lo personal también quedé como perpleja porque nunca había escuchado algo semejante, algo tan aberrante de verdad, y yo digo, wow, qué tiempos en los que estamos. Ahora, si nosotros no nos cimentamos, nos afirmamos verdaderamente en el Señor, cuando nos toque directamente a nosotros salvaguardar nuestra fe, salvaguardar nuestros principios, salvaguardar la sana doctrina, no vamos a ser capaces, porque pensamos en un pasado que estábamos fortalecidos, que estábamos claros con respecto a los temas, con respecto a dónde puse mi fe. Pero la fe es como una plantita que todos los días hay que alimentarla, todos los días tienes que estar pendiente, en cierto tiempo podarla, en cierto tiempo nutrirla, en cierto tiempo, qué sé yo, hacerle cambios de macetas si ya ha crecido mucho y ya no cabe en el espacio y hay que trasladarla para otro lado. Ahora, nuestra fe tiene que crecer, tiene que reproducirse, tiene que desarrollarse, y en ese ámbito de cosas, pues tiene que tener raíces, tiene que tener fortaleza en Cristo Jesús, porque cuando venga todo aquello que todos estamos claros qué es y cómo va a ser, teniendo un ejemplo por lo que el Señor nos ha dado en sabiduría y en los escritos, pues imagínate, Miguel, imagínate, Roselis, nosotros vamos a ser partícipes de aquello porque no vamos a estar bien cimentados. Entonces, por eso en esta noche los mensajes deben de ser recibidos con mucho amor, absolutamente todos, porque no sabemos en qué momento vamos a necesitar o a descubrir algo que pensamos que lo sabíamos todo, pero resulta que el Señor en esa noche nos está brindando un brillo adicional a lo que nosotros estábamos sintiendo que ya estaba como suficiente en nuestras vidas. Así que pues eso sería todo, Miguel, y quisiera como avanzar un poquito más en la lectura. Hermana Roselis, yo voy a leer este párrafo, si me lo permite, por supuesto. Nos dice, pero la suposición de que los acontecimientos de la primera semana requirieron miles y miles de años ataca directamente los fundamentos del cuarto mandamiento. Representa al Creador como si estuviera ordenando a los hombres que observaran la semana de días literales en memoria de largos e indefinidos periodos. Esto es distinto del método que Él usa en su relación con sus criaturas. Hace oscuro e indefinido lo que Él ha hecho muy claro. Es incredulidad en la forma más insidiosa y por lo tanto más peligrosa. Su verdadero carácter está disfrazado de tal manera que la sostienen y enseñan muchos que dicen creer la Sagrada Escritura. Y vamos a leer
en Salmos, hermanos, vamos a leer en Salmos, vamos a leer el Salmo 33 y vamos a leer el párrafo, un poco del 6 y un poco del 9 que nos dice: por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos, por el aliento de su boca, porque él dijo y fue hecho, él mandó y existió. La Sagrada Escritura no reconoce largos periodos en los cuales la tierra fue saliendo lentamente del caos, por lo que se refiere a cada día de la creación. Las Santas Escrituras declaran que consistía en una tarde y una mañana, como todos los demás días que siguieron desde entonces. Al fin de cada día se da el resultado de la obra del Creador. Y al terminar la narración de las primeras semanas se dice, Génesis 2:4, estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados. Pero esto no implica que los días de la creación fueron algo más que días literales. Cada día se llama un origen porque Dios originó o produjo en él una parte nueva de su obra. Los geólogos alegan que en la misma tierra se encuentra la evidencia de que esta es mucho más vieja de lo que enseña el relato de Moisés. Han descubierto huesos de seres humanos y de animales, así como también de instrumentos bélicos, árboles petrificados y etcétera, muchos mayores que los que existen hoy día y que hayan existido durante miles de años, y de esto infieren que la tierra estaba poblada mucho antes de la semana de la creación, de la cual nos habla la Escritura, y por una raza de seres de tamaño muy superior al de cualquier hombre de la actualidad. Semejante razonamiento ha llevado a muchos que aseveran creer en la Sagrada Escritura a aceptar la idea de que los días de la creación fueron periodos largos e indefinidos. Pero sin la historia bíblica, la geología no puede probar nada. Los que razonan con tanta seguridad en cuanto a sus descubrimientos no tienen una noción adecuada del tamaño de los hombres, los animales y los árboles antediluvianos, ni de los grandes cambios que ocurrieron en aquel entonces. Y hermanos, de verdad, nosotros necesitamos leer, necesitamos estudiar, necesitamos escudriñar, pero sobre todo necesitamos la oración, necesitamos ese encuentro especial con nuestro Señor Cristo para que sea Él quien nos dé la sabiduría, la inteligencia, la comprensión, todo aquello que necesitamos todos y cada uno de nosotros para poder entender la Escritura. Porque si nosotros nos damos cuenta, los geólogos, los físicos, los químicos, todo este montón de personas que se dicen ser inteligentes y ser superdotados, entre comillas, para el mundo, también leen, también comprenden, también disciernen como nosotros. Pero hay una gran diferencia entre ellos y nosotros, que nosotros lo hacemos no por nuestros propios méritos y por nuestras propias capacidades, sino porque el Señor nos las provee, porque es Él quien intercede para que nosotros tengamos esos dones, tengamos esa muestra de misericordia del Señor, y Él nos da ahora nuestra mente y nos quite esa ceguera espiritual con la cual hemos llegado a los pies del Señor. Ellos también pueden decir que se saben la Biblia, como decimos nosotros en Colombia, de pe a pa, se la saben toda, y pueden discutir con cualquiera y pueden hablar sobre aquello, pero es ahí donde es la diferencia. La ciencia no es mala, la ciencia debería ser algo muy maravilloso, pero del lado del Señor. O sea, con una sí, dice Jehová, con un escrito está, fuera algo perfecto por el Señor, pero no lo es, porque ellos han desviado su camino, quieren sacar sus propias conclusiones. Y hablaba con Roselis cuando estábamos planeando el tema, de que esto lo ha causado la curiosidad del ser humano, el deseo de saber más de lo que corresponde, porque verdaderamente el Señor es un Dios perfecto, claro, preciso y conciso en su palabra y en lo que desea con respecto a nosotros, la obediencia, los mandamientos en plenitud para nuestra vida,
el carácter de Cristo reflejado en nuestras vidas, todo aquello que nosotros conocemos. Pero, ¿qué lleva al ser humano a desviar ese camino? La curiosidad, el deseo de saber cómo, cuándo, aquello que no está revelado precisamente, pues nosotros queremos saber qué es, cómo es Dios, quién hizo a Dios, de dónde salió Dios, todos esos interrogantes. Y yo no estoy diciendo porque me lo contaron o porque me lo dijeron, porque yo, Mónica, lo viví. Porque cuando yo entré a los pies del Señor, yo tenía curiosidad de muchas cosas y quería como que, bueno, si no me hablan precisamente donde describen a Dios, la mamá de Dios, qué sé yo, cómo salió Dios, entonces yo no voy a creer. Algo así, en esa actitud estaba, hermanos. No, me da vergüenza contarlo, pero pues debo de ser sincera con ustedes. Y así pasa con mucha gente que llega al mensaje, llegamos con la cabeza contaminada de tanta cosa, y entonces ya empieza uno a tener la relación con el Señor empieza a calmar toda esa curiosidad, todas esas ansias, todo ese deseo desenfrenado por saber lo que no nos corresponde, porque el Señor nos ha dado luz en lo que Él considera que es necesario para usted, para mí y para todo su pueblo, y nos da luz en proporción de lo que Él cree que cada uno de nosotros que nos conoce por nombre y corazón podemos llegar a discernir y podemos llegar a hacer la obra para Él. Entonces, esta cantidad de personas que se han dedicado a tergiversar las escrituras y hacerle saber al mundo de que el mundo duró un periodo largo en un proceso de evolución, en un proceso de cambios y de cosas que hubieron, realmente no enseñan la palabra o no van a la palabra con el fin de instruirse, sino con el fin de desvirtuar, con el fin de desacreditar, con el fin de torcer las escrituras para presentárselas al ser humano. Ese es el trabajo del enemigo, y muchos de nosotros, directa o indirectamente, hemos sido partícipes de aquello. Entonces, el Señor es maravilloso y vemos su amor, vemos su dedicación para con la obra que tiene con todos nosotros como pueblo de Él, al darnos el discernimiento, a nosotros lograr y entender de que el Señor hizo toda su obra durante una semana y nos regaló precioso día, que es el día séptimo, para estar en una comunión más íntima, para ser partícipes de una celebración celestial, que aunque sea aquí en la tierra, nos estamos preparando para algo que vamos a hacer en algún futuro con Él, del lado de Él. Entonces es algo precioso. Cuando yo estudié este capítulo, yo decía, qué tan misericordioso es el Señor, porque Él, siendo el creador de todo, el dueño de todo, pues si Él quisiera que nosotros lo glorificáramos y lo honráramos, pues no hubiera puesto un día, sino que hubiera puesto 3 o 4 y nos hubiera dejado el resto a nosotros. Pero no, Él es lleno de amor, Él es maravilloso. Nos ha dejado 6 días para que nosotros trabajemos, hagamos todo lo que corresponde a nuestra sobrevivencia, a nuestra experiencia humana con nuestro hogar, con nuestras familias, con nuestros amigos, y nos pide solamente un día para que nosotros hagamos esto y no hagamos aquello, porque es claro y preciso. Roselis, por favor, porque si no acá yo me voy a quedar toda la noche, discúlpame. No, gusto escuchar una vez más parte de tu testimonio. La verdad que da un gozo ver personas como tú, Mónica, que acaban de conocer este mensaje y lo han abrazado de una manera impresionante. Yo le doy gracias a Dios por ti, porque no se ve como todos los días, y es muy triste que muchos de nosotros que tenemos tanto tiempo en la iglesia, lamentablemente puedo decir que hemos perdido mucho el tiempo, esas preciosas horas que Dios nos dio para poder entrarnos a su palabra, a la pluma inspirada, y sacar tantas enseñanzas tan importantes para nosotros, para nuestra vida espiritual, para nuestra salvación. Yo misma pues les cuento, yo conocí el mensaje muy jovencita, puedo decir, muy inmadura. Fui a un colegio en Costa Rica, al CADES, y algunos han escuchado, y ahí yo llegué católica, y
jamás me imaginé ni mis padres que yo iba a regresar a mi hogar ya no siendo católica. Eso fue una cosa, un golpe muy grande para ellos, sobre todo para mi mamá, ¿verdad? Y yo recuerdo que a mí realmente lo que me impactó, lo que me tocó, no fue el Santo Sábado, no fue como para la mayor parte de las personas, de los hermanos que han conocido esta verdad, sino fue el estado de los muertos. Eso me llegó muy profundamente, porque yo creía sinceramente que podía ir vamos a decir, a estos brujos y santeros que le podían hablar a nuestros muertos para darnos mensajes, ¿verdad? Y fue una cosa muy triste que en mi hogar había, ¿no? Lamentablemente una vez, creo que 2 veces creo que fue hace 3 años, conté mi testimonio acá en la cadena, pero resulta que a través del tiempo, a través de los años, al contarlo, les ha llamado la atención que no fue el sábado. Pero Dios, ahora yo entiendo que el Señor sabe la prioridad de cada persona, de cada ser humano, y para mí quizás en ese momento no era, el Señor necesitaba desarraigar de mí esas ideas, esos horrores, no errores, pero horrores, esas enseñanzas falsas, demoníacas, satánicas, que era andar en el espiritismo. Y le doy gracias a Dios, porque si no hubiera sido porque yo hubiera ido al colegio, yo nunca hubiera conocido la verdad. Y ya después el sábado pues lo fui entendiendo. Pero me conmueve mucho escuchar a Mónica cuando ella pues comparte con nosotros, y se ve ese amor tan grande que tiene y que desea poder hablarle a todos los que pueda de lo que ella ha conocido y de la venida del Señor pronto. Hablando de cómo el enemigo ha tergiversado todo y ha hecho que los hombres usen la palabra de Dios para enseñar, desviar al hombre del Señor. Entonces es lo que yo decía anteriormente, eso llama la atención mucho, como el hombre, ¿verdad?, es capaz de creerle a la ciencia, a lo que está errado muchas veces, ¿verdad? Y en cambio a la palabra de Dios se niegan a creerle, se niegan hasta darse la oportunidad de poder decir, bueno, si dicen que esto es así, ¿por qué mejor no darle una oportunidad y poder estudiar por mí misma, a ver si esto es cierto, ¿sí? A ver si es cierto que el Señor, que Dios existe, ¿cierto? Dice no sé si Miguel, tú leíste Job 11, no, me parece que no, ¿verdad? Job 11. Dice en Job 11, el versículo 7 y 8, ¿descubrirás tú los secretos de Dios? ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? ¿Es más alta a los cielos? ¿Es más alta que los cielos? ¿Qué haré? ¿Es más profundo que el Seol? ¿Cómo le conocerás? Y realmente lo que digo, el Señor tiene tantas cosas que enseñarnos para podernos traer a la verdad y que podamos desterrar todos esas malas ideas preconcebidas. Porque si muchos de nosotros, siendo todavía adventistas, sé que tenemos cosas que a veces nos damos cuenta de que todavía están ahí, y porque nos falta más luz, porque no la hemos buscado. Así que pues lo dejo hasta ahora con este pensamiento de buscar, como dijo Mónica, más que nunca la palabra, escudriñarla, y aunque sea, digamos, a veces un solo versículo nos va a llegar a tener una amplitud de entendimiento de algo que quizá antes lo habíamos leído tantas veces, pero no lo habíamos comprendido a nivel personal y espiritual. Contigo, Miguel. Amén. Sí, Roselis, completamente de acuerdo. Bueno, precioso versículo que acabas de leer, Job, perdón. Mónica, nuevamente, yo creo que hemos tenido la oportunidad, no cuál oportunidad podríamos decirle de esa forma,
sino que la ignorancia de cuestionarnos tantas cosas de nuestro Creador, ¿no? Sí, como tú comentaste, te puedes imaginar tú la ciencia que leen, los químicos, toda aquella gente con una mente muy grande abierta, ¿no? No precisamente sean más inteligentes que cada uno de nosotros, en lo absoluto. El Señor nos ha dejado dones y dotes, simplemente, perdón, cada uno de nosotros tiene que desarrollar esa inteligencia, ¿no? Bueno, vamos un poquito en ese aspecto para tener un poco más claro el concepto de cómo Roselis leyó Job 11, 7 y 8, excelente, muy bueno, pero me llama la atención donde leyó Mónica, basado a Salmos 33, 6 y 9, donde dice: por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todos el ejército de ellos, por el espíritu de su boca. Aquí hay una pregunta interesante que deberíamos de hacernos cada uno de nosotros. Pregunta, pero yo sé que para cada uno de nuestros hermanos lectores, cada uno de aquellos que ya han entendido esta verdad, esto no es una pregunta que puede ser nueva, sino que esto la conocemos claramente. Ustedes y yo, en este servidor, creemos que el hecho que el Señor había dicho y se hizo por el espíritu de su boca, ¿se habría cansado Dios, honestamente? Claro que no. Por supuesto que no. La misma palabra del Señor nos dice claramente, los quiero llevar en Isaías. Yo quiero leer un poquito más de lo que había leído Roselis. En Isaías, quiero llevarlos en Isaías 40, 28. Dice aquí la palabra del Señor. ¿Por qué los quiero llevar allí? Porque si nos damos cuenta de que el Señor nos dio un ejemplo de reposar el día sábado, el día séptimo, Él lo reposó, pero claramente queremos dar bien claro que el Señor necesitaba descanso. Bueno, que nos conteste la palabra del Señor. En Isaías 40, 28 dice así la palabra del Señor: ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual crió los confines de la tierra, no desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance? Bueno, aquí queda bien claro. Si usted quiere tomar nota, apunte, porque es necesario y tener todos estos versículos memorizados, queridos hermanos, amigos. Mónica nos retó hace un momento que si esta gente, no con una inteligencia superdotados, lo que podemos nosotros pensar, estudian y leen, cuánto más nosotros, queridos hermanos, cuánto más nosotros que somos los interesados en ir a ganar la victoria sobre todas las cosas que ha de venir. Aquí queda bien claro, ¿no? Que el Señor no se cansa. El Señor había establecido un día especial para que el ser humano pueda entender que hay un creador del cielo y de la tierra. Y lo cual también comentó la hermana Roselis, comentó de que, bueno, también Mónica, la ciencia, todos aquellas gentes dotadas, pero claramente al estudiar la palabra del Señor, detrás de todo esto hay un autor. Sabemos muy bien. En este mundo solo hay dos clases de personas: aquellos que obedecen a Dios y aquellos que son guiados por Satanás. Aquellos que obedecen a Dios guardan los mandamientos del Señor y tienen la fe de Jesús. Aquellos seguidores de Satanás hacen todo lo posible para transgredir los mandamientos del Señor. Tan simple, la palabra del Señor es muy simple. Por eso aquí el mensaje que nos dio Roselis, dice Job 11, 7, dice: ¿descubrirás tú los secretos de Dios? Wow, qué pregunta tan profunda. Realmente aquellos, como dijo Mónica, la ciencia puede ser una gran bendición si se tomara a Dios en esa posición como Dios, el único soberano Rey de la tierra. ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? Es más alta que los cielos. ¿Qué harás? Es más profunda que el Seol. ¿Cómo la conocerás?
Recordemos, queridos hermanos, amigos y todos aquellos que nos acompañan en esta noche, nosotros podemos tener una mente magistral, una mente superdotada. Pero está muy claro la palabra del Señor que no hay un ser humano que pueda llegar al entendimiento de Dios. No va a haber, y nunca habrá. Hubo un ángel rebelde que quiso hacerlo, y por ende, que no lo pudo lograr en el cielo y hoy en la tierra lo está logrando, pero a través de aquellos que realmente no han conocido a Dios. Y esa es la lucha, y esa es la gran batalla entre el bien y el mal. Por eso estos estudios tienen un valor increíble, un valor tremendo. Y como dijo Mónica, lo ha dicho Rosely también, que debemos estudiar claramente la palabra del Señor. Cada vez el momento está acercando, donde cada uno de nosotros, queridos hermanos, seremos juzgados por la ley del Señor. Ahora no solo va a ser por el Señor, sino que aquí en la tierra también. Aquellos que son dignos y fieles, que van a mostrar la ley del Señor en su propio carácter, serán llevados y ser juzgados ante hombres, entre comillas, grandes, que tienen que testificar de los mandamientos del Señor, de la ley del Señor. Por eso es esencial, por supuesto, es esencial conocer que nuestro Dios es el gran juez, es el gran legislador, el que crió los cielos y de la tierra, y nos habla bien claro que no va a haber un ser humano que pueda llegar al entendimiento de nuestro Dios y Rey soberano. Amén. Mónica, adelante. Gracias, Miguel. Sí, todo aquello que nos acabas de decir, de verdad que debemos afirmarnos más en el Señor, afirmarnos más en aquello que damos por hecho, que ya lo sabemos o que ya estamos firmes. Pues debemos volver otra vez y reafirmarnos más, porque realmente lo que se aproxima es tremendo y sabemos que el enfoque de todo va a ser atacar el cuarto mandamiento. Así que debemos realmente de corazón en esta noche hacernos la invitación de reafirmarnos nuevamente, de estudiar, de poder tener más contacto con el Señor, pidiéndole que cada día sea Él quien nos hable y nos susurre de que ya falta poco tiempo, pero que nosotros vamos por el camino correcto y que Él está con nosotros y está al control de nuestras vidas. Así que sabiendo esto y pues poniendo nuestra fe firme en esto, nosotros pues hablando de la semana literal, que es el capítulo 9 de Patriarcas y Profetas, siempre se nos ha dicho muchas cosas, y quizás cuando nosotros queremos compartir la palabra con otras personas, vienen las personas incrédulas, escépticas de la palabra, en las cuales tienen este caparazón tan grueso, y cuando yo las veo no las juzgo, sino que yo recuerdo cómo era yo también, y solamente es una obra que hace el Señor, porque el enemigo ha hecho la obra, regó toda su contaminación en toda la humanidad, y muchos formaron un caparazón muy fuerte donde no quieren saber nada del Señor, no quieren saber nada de la Escritura, y son muy herméticos en el momento en el que uno quiere entrar a hablarles. Pero al estudiar su palabra, nosotros entendemos que debemos de hablar de Él y de hablar de lo que Él nos ha permitido en medio de su misericordia, en medio de su amor, lo que Él nos ha revelado y las cosas que nos ha hablado con una sí, dice Jehová. Y quiero llevarlos a Deuteronomios 29:29, donde nos dice: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, pero las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre. Entonces hay muchas cosas, muchos interrogantes que tanto ellos como nosotros, pues no son como nuestro enfoque para nosotros realmente afirmarnos en el Señor. Simplemente hemos vivido una experiencia maravillosa, le hemos dado el sí al Señor y le hemos permitido que Él nos hable a través de nuestra vida, a través de nuestras luchas, a través de nuestras pruebas, a través de escalar esa vida cristiana.
y estamos convencidos y tenemos la certeza que es un Dios vivo y que pronto, muy pronto, está por llegar. Pues con esa certeza hablarle a nuestros hermanos, con esa certeza darles a conocer que el Señor hará lo demás con su Santo Espíritu de penetrar a ese caparazón tan fuerte. Siguiendo un poco más con la lectura, quiero leer un poquito más. Miguel nos dice: nunca reveló Dios al hombre la manera precisa en que llevó a cabo la obra de la creación. La ciencia humana no puede escudriñar los secretos del Altísimo. Su poder creador es tan incomprensible como su propia existencia. Dios ha permitido que raudales de luz sean derramados sobre el mundo, tanto en las ciencias como en las artes, pero cuando los llamados hombres de ciencia tratan estos asuntos desde el punto de vista meramente humano, llegan a conclusiones erróneas. Puede ser inocente el especular más allá de lo que Dios ha revelado, si nuestras teorías no contradicen los hechos de las Sagradas Escrituras. Pero los que dejan a un lado la palabra de Dios y pugnan por explicar, de acuerdo con principios científicos, las obras creadas y flotan sin carta de navegación o sin brújula en un océano desconocido. Aún las personas más inteligentes, si en sus investigaciones no son dirigidas por la palabra de Dios, se confunden en sus esfuerzos por delinear las relaciones de la ciencia y la revelación. Debido a que el Creador y sus obras le resultan tan incomprensibles que se ven incapacitados para explicarlos mediante las leyes naturales, consideran la historia bíblica como algo indigno de confianza. Y este texto me llamó mucho la atención, porque verdaderamente nos hemos encontrado en un punto donde uno o estuvimos en algún punto, digamos lo mejor, teniendo la confianza en Dios de que ya no estamos en ese punto de duda en el cual estábamos pensando y dudando si era el Señor con esa capacidad de poder haber creado todo durante la semana y encima seguir toda la creación a su ritmo, haciendo lo que le corresponde, porque realmente nosotros vemos la naturaleza, vemos los animales, vemos la vegetación, todo sigue circulando tal cual como el Señor lo realizó. Sabemos que con defectos, sabemos que todo salió de las manos del Señor perfecto, inmaculado. Cuando llegó el pecado, pues ya todo empezó a derrumbarse y ahorita tenemos una leve sombra de lo que fue en la primer día que fue que se realizaron las creaciones en la primera semana. Entonces, nosotros viendo sino esa leve sombra de lo que es y nos maravillamos al ver cómo todo circula en perfecta armonía y confianza en el Señor, cómo nosotros también cuando se nos quita esa ceguera espiritual también podemos comprender y podemos ver todo aquello que anteriormente no lo veíamos. Entonces, imaginémonos donde toda esta ciencia, donde todas estas teorías humanas no fueran solamente dirigidas en conclusiones vanas, sino guiadas con dice Jehová, con un escrito fuera algo precioso, fuera algo muy lindo. Entonces, verdaderamente yo siento que esto ha sido más que todo para nosotros hacernos ciertos interrogantes, como nos dice el hermano Miguel, y sobre todo también para instruirnos de cómo hacer con aquellas personas que nos encontramos, que en algún momento están en incredulidad, están en desconfianza, están tan herméticos que no quieren saber nada de Dios, porque lo juzgan. Yo me he encontrado con personas que dicen, bueno, es que si Dios existiera no hubiera tanta maldad, no hubiera niños pobres, no, la gente no moriría, esto, aquello, lo otro, o sea, cosas que uno dice, Señor, ayúdanos y ayuda a esta persona para que pueda tener discernimiento, porque muchas personas dicen, bueno, sí, ustedes hablan de que Dios es amor, de que Dios tiene misericordia, pero ¿por qué el mundo está como está? Si existiera Dios, esto no estuviera así, pero realmente hacen preguntas y se hacen interrogantes y se vuelven jueces
simple y meramente porque no estudian, porque no le dan la oportunidad al Señor de comprender, de sentir su Santo Espíritu derramado en sabiduría y que pudieran ir paso a paso hilando lo que el mensaje que el Señor desea llevarles. Y bueno, hermanos, en algún momento nosotros también estuvimos ahí, digo nosotros porque yo también tuve un momento de mucha incredulidad y hacía cosas no adecuadas que consideraba que eran adecuadas y luego pues salí de la ignorancia, así que la invitación es como a llenarlos más para que ustedes puedan vaciarse completamente en los momentos en los que pueden compartir con los hermanos, que sea el Señor quien los llene en esta noche, que sea el Señor quien les dé sabiduría ampliamente para que sea derramada en los momentos adecuados y con las personas que el Señor nos ponga en el camino. Eso es todo, Miguel. Amén, Mónica. Roselis, ¿quieres comentar algo? Amén. Sí, realmente, pues, hermoso, no lo puedo decir mejor, Mónica. Yo pienso de que, imaginándonos, si para el pueblo de Dios a veces nos encontramos con dudas de tantas cosas, ¿verdad? En cuanto a hasta teorías preconcebidas por dejarnos llevar muchas veces por vientos de doctrinas que se decantan entre nosotros tristemente y que se vuelve hasta una iglesia, ¿no? Una iglesia aparte. ¿Cómo entonces el mundo, podemos ver cómo el mundo, si no tiene a Dios, hacia qué rumbo va, ¿verdad? Si nosotros teniendo esta luz nos dejamos llevar por falsas doctrinas a veces ahora, ¿qué se puede esperar del Señor? ¿Qué se puede esperar, disculpen, del mundo, ¿no? En una pequeña párrafo aquí, en mente, carácter y personalidad, en el volumen 2, quería compartirles, hablando de esto, y dice que las falsas ideas acerca de Dios. Satanás triunfa cuando puede inducir a los hijos de Dios a la incredulidad y al desaliento, ¿verdad? Se regocija cuando nos ve desconfiar de Dios, dudando de su buena voluntad y de su poder para salvarnos. Le agrada hacernos sentir que el Señor nos hará daño por sus providencias. Es la hora de Satanás representar al Señor como falto de compasión y piedad. Tergiversa la verdad respecto a Él, llena la imaginación de ideas falsas con relación a Dios. Y en vez de esparciarnos en la verdad respecto de nuestro Padre Celestial, muchísimas veces fijamos la mente en las falsas representaciones de Satanás y deshonramos a Dios desconfiando de Él y murmurando contra Él. Satanás siempre procura presentar la vida religiosa como una vida de tinieblas. Desea hacerla aparecer penosa y difícil. Y cuando el cristiano, por su incredulidad, presenta en su vida la religión bajo este aspecto, secunda la falsedad de Satanás. Y esto es lo que debemos estar, hermanos, de rodillas pidiéndole al Señor que nos aparte de toda mala influencia y que nos ayude más que nunca a profundizar en la palabra de Dios, en su palabra, en ayuno y oración, para que no seamos engañados. Que el Señor nos bendiga ricamente. Contigo, Miguel. Regreso contigo, Miguel. Gracias. Amén, Roselis, gracias, también tremendo aporte, gracias, Mónica, precioso, ¿no? Tocaste un versículo que es muy esencial, y yo creo que eso lo deberíamos de tener en la mente completamente, ¿no? Cuando se habla de Deuteronomio 29. Hay cosas que el Señor, como dice aquí la sierva del Señor, ha permitido. Dios ha permitido que raudales de luz se derramasen sobre el mundo, tanto para los incrédulos como para nosotros los llamados cristianos. Interesante, Mónica,
Wow, que hay algo, solo quería compartir algo más con ustedes. Dice algo así, me encantó el párrafo. Dice, uno de los ardides de Satanás consiste en lograr que los hombres acepten las fábulas de los incrédulos, pues así puede oscurecer la ley de Dios, muy clara en sí misma, y envalentonar a los hombres para que se rebelen contra el gobierno divino. Sus esfuerzos van dirigidos especialmente contra el cuarto mandamiento, porque este señal tan claramente al Dios vivo, creador del cielo y de la tierra. Volvemos, queridos amigos, Mónica, a Roselis. Detrás de todo esto hay un autor engañador, un autor que ha seducido al mundo entero, transgredir la ley del Señor, y vemos claramente, el concepto que tiene el enemigo de las almas. Y quiero dejarlos con un versículo muy conocido por cada uno de nosotros. Se encuentra en Juan 8:44, dice así, solo quiero que entiendan un párrafo hermoso. Dice, quiere seguir hablando a los fariseos, ¿no? Y dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla, mentira de suyo habla, porque es mentiroso y padre de las mentiras. Tan claro es la palabra del Señor en esta noche, que el Señor nos quiere hablar por medio de su palabra, todos aquellos que quizás no han entendido claramente cómo es nuestro Dios. Realmente nuestro Creador, que hizo los cielos y la tierra, cómo es que no se exalta como el Señor tal cual es, ¿no? Él es el que hizo los cielos y la tierra, es el que hizo todo lo que contempla nuestros ojos, más sin embargo, como habíamos leído en Isaías 24, decía que habían transgredido la ley del Señor, se había pisoteado la ley del Señor, y no es porque simplemente vemos las cosas que hoy en día vemos, en el momento que andamos viviendo, las violencias, la ideología de género y tantas cosas, los sucesos que hoy en día vemos. No son cosas casualidades, es que realmente se está haciendo algo en contra de los mandamientos y la ley del Señor. La noticia más grande, y yo creo que el reto más grande para cada uno de nosotros, es que nosotros debemos de parar realmente, porque va a llegar ese momento, de alguna otra manera nos va a llegar ese momento, de representar a Dios, plasmado el carácter de Dios en nuestras propias vidas, los mandamientos del Señor. Uno tiene que testificar con su propia vida los mandamientos que realmente han sido parte de mi vida. Queridos hermanos, cada vez, amigos, Mónica, Roselis, cada vez está llegando el tiempo que cada uno de nosotros, lo ha dicho Roselis, Mónica, que deberíamos de humillarnos delante del Señor. ¿Falta mucho por hacer? Sí. En cada uno de nosotros, sí. Alabado y glorificado sea el nombre de nuestro Dios Padre eterno. Si en todo este mundo, en todo el mundo, haya unos cuantos justos delante de Jehová, solo por esos justos es que aún el Señor no ha exterminado la tierra. El Señor nos sigue llamando a representarlo. El Señor, a través del estudio, nos hace entender que nosotros deberíamos ser los primeros en testificar este gran amor del Señor, porque conlleva una gran responsabilidad. Gracias, Mónica, gracias, Roselis. Placer, un honor participar un momento con ustedes y estudiando la palabra del Señor. Amén. Para honra y gloria del Señor. Amén, amén, así es. Muchísimas gracias por la invitación, Miguel, de poder